Hola de vuelta. Vamos a ver unas propiedades de los ángulos que tiene un triángulo. Eh, Acá en el apunte que ustedes tienen nos dan una definición básica de lo que es un triángulo, algo que nosotros ya conocemos. Un triángulo es un polígono de tres lados, ¿no? Justamente un lado, dos lados, tres lados. Eso ya lo sabemos nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos interiores, los ángulos exteriores cumplen unas propiedades bastante interesantes. Vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos escrito acá, acá y acá. Primera propiedad, dice la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Entenderlo, digamos, en su lenguaje coloquial es más sencillo que entenderlo en su ecuación, pero vamos a ver a qué se refiere con esto. Ángulo A es el que tenemos acá, el ángulo A. El ángulo M es el que está acá, ese es el ángulo que está en el punto M. Y el ángulo S es el ángulo que tenemos acá. O sea, lo que nos están diciendo es que este ángulo, si sumamos esa amplitud con este ángulo y si la sumamos con este ángulo, la amplitud siempre nos va a dar 180, no importa la forma que tenga el triángulo, si es más abierto, si es más cerrado, si es más grande, si es más chico. En todos los triángulos, la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180. Esto tiene una forma de demostrarlo. Por ahora vamos a evitar la demostración, que es más complicada, y vamos a hacer una comprobación ahora en breve. Vamos a ver la otra propiedad y la última y después vamos a otro programa, miren. Segunda propiedad importante, que cada ángulo interior es adyacente con el exterior. Cuando hablábamos de ángulos adyacentes, hablábamos de ángulos que sumaban un total de 180 grados. Y eso lo podemos comprobar fácilmente. Acá esto no era. Podemos comprobarlo otra vez, a ver qué pasó. Acá podemos comprobarlo fácilmente con algo que nosotros ya conocemos. A ver, si tenemos esta línea, tenemos acá un ángulo interior y acá un ángulo exterior. El ángulo A y el ángulo alfa son uno interior y otro exterior. Y podemos ver en el mismo dibujo que suman un total de 180 y que justamente son consecutivos porque comparten el vértice y comparten uno de los lados. O sea, en el apunte tenemos escrito esto, pero quizás podríamos haber descubierto que son adyacentes el interior y el exterior sin necesidad de que nos lo digan eso. Y en consecuencia, la suma entre estos dos nos da 180. Fíjense, lo que está escrito acá, A más alfa, es esta situación. El ángulo A más el ángulo alfa, esto es 180. Cuando nos dicen ángulo M más el ángulo beta, se refiere a esto, al ángulo M más el ángulo beta. Suman un total de 180 grados. Y lo mismo con el ángulo S y el ángulo gamma. Ángulo S y gamma también suman un total de 180 grados. Justamente acá tenemos 180 grados. Ahora lo vamos a comprobar con un ejemplo. Y por último, que la suma de los ángulos exteriores es de 360 grados. Propiedad súper interesante también, que ahora la vamos a comprobar, pero que dice esto, que el ángulo que está acá afuera, más el ángulo que está acá afuera, más el ángulo que está acá afuera, ángulos exteriores, siempre suman 360 grados, no importa la forma que tenga el triángulo, siempre van a sumar 360. Como les decía, vamos a hacer una especie de comprobación, a ver si esto sale correctamente. Acá tenemos construido un triángulo, en donde a la computadora yo le pedí, ¿sí?, que a medida que yo vaya cambiando la forma del triángulo, calcule cuánto miden los ángulos interiores, que los mida. Ni siquiera los calcula, sino que los mide, ¿sí? Ahora a ver, por ejemplo, yo voy a tener este triángulo, ¿sí? Acá tengo un ángulo interior, acá tengo otro ángulo interior y acá tengo otro ángulo interior. Lo que va a ocurrir es que esos tres ángulos interiores suman un total de 180, los ángulos interiores. Veamos, ángulo de 92 grados más el ángulo de 46 grados más el ángulo de 41 grados nos da un total de 179. A ver, lo sumé bien. Esperemos, a ver. Voy a sumarlo de vuelta. Ángulo de 83 grados más el ángulo de 51 más el ángulo de 46 nos da una amplitud de 180. Yo tomé un triángulo al azar. Ahora, por ejemplo, si yo tomo otro triángulo al azar, lo voy a modificar esto, ¿sí? Lo voy a modificar y si sumamos esas tres amplitudes de los ángulos interiores, en este caso, sumamos 31 grados más 39 grados más 110 grados, los tres ángulos interiores, nos da una amplitud total de 180 grados, ¿sí? Como decíamos hace un ratito. Ahora bien, por ejemplo, sumemos a los ángulos exteriores. Acá tenemos un ángulo exterior de 141, un ángulo exterior de 70 grados y un ángulo exterior de 149 grados. Si sumamos 149 más
141 más 70 precisamente nos da un total de 360 grados. La amplitud de los ángulos exteriores siempre es 360 grados, inclusive si cambiamos la forma del triángulo. Acabo de cambiar la forma que tiene el triángulo, esto lo voy a subir un poquito para variar nomás por acá. Y la suma siempre va a dar 360. Miren, 127 grados este ángulo exterior, más 107 grados este ángulo exterior, más el otro 126 grados. Esto nos da un total de 360 grados siempre. Y lo último que habíamos estudiado es que el ángulo interior y el ángulo exterior suman un total de 180 grados, porque son adyacentes. Podemos ver mentalmente inclusive que este 102 que está acá, más este 78, nos va a dar 180. 102 más 78 nos da 180. Por ejemplo, por acá tenemos un ángulo exterior de 124 y un ángulo exterior de 56. Justamente 124 más 56 es 180. Y por acá tenemos 45 grados y 135 grados. 45 más 135 equivale a 180. Y eso tomando uno de los triángulos. Lo que ocurre es que no importa el triángulo que tengamos, siempre el interior y su exterior van a sumar un total de 180. Bueno, por el momento esto queríamos comentar solamente. Luego van a tener una explicación de unos ejercicios que van a tener que resolver ustedes usando estas propiedades. Los veo luego.